Profe, una pregunta. Ya va, ya va, que había apagado el micrófono, no me escuchaba. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Profe, ya con esta clase, ¿cuánto, o sea, qué nos faltaría de laboratorio? Miren, con esta clase, en la clase que viene, el otro viernes vemos el parcial. Ok. El otro viernes vemos corte, hacen la práctica de corte. Corte y compresión axial sin confinar. Luego vemos la clase teórica de corte. Y creo que en la misma clase podemos dar, ¿qué es lo que nos falta? Exploración y muestreo. Ok. Y nada, el parcial. Sí, no, profe. O sea que queda la del parcial, la de corte, la teórica de corte y exploración, quedan como 4 semanas. Ok. Sí. Ajá, ¿cuántos ya entraron? Hay 10. ¿Qué me falta? Vamos a ver quiénes están. Joel, Jorge, Leandro, Ricardo. Faltan las chicas del CAN. Falta Mailari, falta Carlos Mata. Faltan solamente ellos dos. Bueno, porque englobo las chicas del CAN en una sola. Faltan 4. Bueno, muchachos, vamos a arrancar. De todas maneras tienen la presentación ahí y cualquier duda que tengan igual me pueden preguntar. O sea, fíjense algo. Vamos a ver ahorita lo que es la parte, vamos a llamarlo así, la parte... ¿Quién es Jesús Manuel? Creo que es Jesús Lugo, profe, el morenito. Ah, ya. Lo voy a aceptar por aquí. Admitir. Ok. Bueno, vamos a arrancar antes que la luz nos traicione. Hoy vamos a ver como un resumen y la parte, cómo aplicamos tanto lo que hicieron en la compactación como en densidad de campo. Ok. Vamos a cambiar la lámpara. Ok, en sí, ¿qué es la compactación? Dice, la compactación consiste en la aplicación de energía mecánica, ya sea por golpes o por vibraciones, perdón, al suelo a fin de reordenar las partículas y reducir su relación de vacío. La compactación es el mejoramiento de las propiedades ingenieriles del suelo. Durante la compactación se expulsa aire. Entonces, ¿qué logramos con la compactación o qué hacemos con la compactación? Nosotros le vamos a dar como golpes al suelo. Ok, y en el momento que le damos los golpes, esas partículas se van a ir reordenando, se van a ir poniendo más cerca. Y eso va a permitir que mejore sus condiciones, porque no es lo mismo un suelo en estado suelto que un suelo en estado compacto. Okay. Cuando están las partículas más unidas es más resistente. Ok, entonces, ¿qué logramos con esa compactación? Dice, aumentar la resistencia, disminuir el asentamiento. ¿El asentamiento qué es? El asentamiento es cuando disminuye, vamos a llamarlo así, la superficie, el nivel del suelo, porque había un espacio vacío y se reubicó la partícula. En lo que ella se reubica, en la altura del, o sea, vamos a llamarlo así, la altura del estrato disminuye. Entonces, si yo tengo las partículas más unidas, es menos probable que ocurra un asentamiento, porque obviamente la partícula no tiene para dónde reubicarse, no tiene cómo acercarse más. Entonces, por eso es que se disminuye el asentamiento. Se aumenta la impermeabilidad, o sea, es menos permeable. ¿Por qué es menos permeable? Porque hago el espacio vacío más pequeño y sabemos que el agua circula es por el vacío.
Si no tengo vacío, no tienen por dónde circular. Por eso que lo hacemos impermeable. Ay Dios, no me da todo. Ok, se evita la expansión y contracción durante la época de humedad. Entonces, mientras más unidad tenga la partícula, esa condición del suelo está mejorando. Se fijan aquí, aquí están las partículas, el agua, tengo una fuerza externa que es la de la compactación. Y una vez que yo le aplico la fuerza, las partículas se hacen más unidas. Se colocan más unidas. Entonces, ¿qué factores afectan la compactación? Esta gráfica fue la que ustedes hicieron en el laboratorio. Primero se ve afectado por el contenido de humedad, se ve afectado por la energía que le aplican y se ve afectado por el tipo de suelo. Ok, ¿cómo se ve afectado por el contenido de humedad? Fíjense que aquí dice, con un contenido de humedad bajo, es difícil mover las partículas con respecto a otras. A medida que el contenido de humedad aumenta, actúa como lubricante y se obtiene mayor densidad seca con la misma energía, que es la rama seca. Fíjense que ustedes en la práctica hicieron 5 ensayos, ¿verdad? Y ustedes arrancaron con un contenido de humedad, ustedes hicieron el segundo, el tercero, y en el cuarto ustedes buscaban que ya ese contenido de humedad, que esa densidad bajara, poder construir el pico máximo de la curva. Entonces, del pico máximo, que es contenido de humedad óptimo, hacia atrás, es lo que se llama rama seca, y del pico máximo hacia la derecha es rama húmeda. ¿Por qué rama seca y por qué rama húmeda? Porque del contenido de humedad hacia atrás se trabaja con poca, vamos a llamarlo así, con poca agua. Si ustedes trazan aquí, si ustedes separan aquí y trazan una línea, la densidad seca en este punto es la misma densidad seca en este punto. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo los espacios vacíos llenos, más aire que agua, y de este lado tengo el espacio vacío, más agua que aire. Ok, entonces tengo la rama seca y la rama húmeda. En uno tengo el espacio vacío con más aire que agua, y en el otro tengo el espacio vacío con más agua que aire. A medida que yo voy, si yo arranco desde acá, fíjense que a medida que voy aumentando el contenido de humedad, la curva va subiendo. ¿Por qué va subiendo? Porque el agua va actuando como un lubricante, y ese lubricante va a ir haciendo que las partículas se vayan uniendo, y a medida que se van uniendo voy a tener mayor cantidad de peso en el mismo volumen. Por eso es que la densidad va subiendo. ¿Qué sucede luego del contenido de humedad óptimo? Al pasar cierto punto, que es este contenido de humedad óptimo, el agua ocupa los espacios vacíos y empieza a absorber parte de la energía de compactación, obteniéndose menores densidades. ¿Qué sucede en este lado? Que parte de ese volumen que teníamos, que antes había suelo más aire que agua en los espacios vacíos, de este lado voy a tener, como le he aplicado mucha agua, voy a tener parte del que antes estaba ocupado por el suelo, ahora va a estar ocupado por el agua. Como el suelo pesa más que el agua, por eso es que ahora la densidad va bajando, porque ahora donde antes había suelo, en un espacio, en cierto volumen había suelo, ahora eso está ocupado por agua, porque le he echado exceso de agua. Por eso es que la densidad va bajando, porque antes había algo ocupado por el suelo que ahora está ocupado por el agua, y el agua pesa menos que el suelo. Entonces, el contenido de humedad me afecta porque él actúa como lubricante, y ese lubricante permite el acercamiento de las partículas y hace que se logre mayor densidad. Eso es hasta cierto punto, hasta el óptimo, hasta aquí el más alto, porque el agua después del óptimo, en vez de acercar las partículas, lo que hace es que las separa. Ok, y si las separa, las densidades que estoy consiguiendo son menores. Ok, entonces eso es cómo se ve afectado la compactación a través o por medio o en función al agua. ¿Qué otro factor me afecta la compactación? El otro factor es la energía de compactación. O sea, la energía que yo le aplico para compactar, para unir esas partículas. Entonces, esa energía de compactación yo la puedo lograr en el terreno, en función a los equipos que estemos utilizando en el terreno.
y la puedo utilizar en el laboratorio, y la puedo lograr esa energía de compactación en el laboratorio, la logro con los martillos que utilizamos, el martillo que utilizamos, que si leyeron, vieron que hay dos tipos de martillos que están bien diferenciados en función al peso y en función a la caída. Okay, tenemos un martillo Proctor, un ensayo Proctor estándar, que utiliza un martillo que pesa 245 kilos y tiene una caída de 30 centímetros. ¿Cuál es la caída? Ustedes se acuerdan que levantaban en la barra del martillo y la dejaban caer. A esa caída se refiere. Y está el modificado que pesa 4.5 kilos. No recuerdo realmente si son 4.5 kilos. Y tiene una caída de 45 centímetros. Ustedes en la práctica utilizaron el estándar. ¿Qué sucede? Yo en el laboratorio voy a utilizar el martillo. ¿Alguien me iba a hablar? Sí, profe, una pregunta. Ajá. Porque nosotros en la práctica, independientemente del tipo de suelo, siempre hacemos la prueba con el Proctor estándar y no con el modificado. O sea, ¿hay alguna implicación o algo? No, lo hacemos con ese porque son los martillos, el martillo que tenemos ahí. ¿Ok? Ok, o sea, por la facilidad, ¿no? Exacto, pero en realidad eso no se hace así. En realidad tienen que ver qué maquinaria van a utilizar en campo, y en función a la maquinaria que utilicen en campo deciden o le solicitan al laboratorio qué tipo de ensayo le van a hacer. Porque recuérdense que el martillo que utilizo en laboratorio simula la condición de la energía en el campo. Ustedes han visto estas maquinarias en el campo, aquí en la calle. Sí. Esta tiene rodillo liso y esta tiene como unos ganchos que se llama pata de cabra. Estas dos máquinas, ellas simulan una energía pesada. Ok. Estas dos maquinitas que están aquí, esto es como una pulidora, esto es bien pequeñito y esto es una bailarina, ellas me simulan energía liviana. Ok. Entonces, si yo en el campo voy a compactar con energía pesada, yo en el laboratorio les tengo que decir que me hagan un Proctor modificado. Porque recuérdense que los valores que ustedes tienen en el laboratorio, ustedes se los van a llevar al campo para comparar con los valores que obtienen en el campo. En laboratorio obtenemos densidades bajo condiciones controladas, porque yo la controlo, yo controlo la cantidad de agua, pero en el campo la condición no es controlada, simplemente echa el agua con una manguera. Ok, entonces si yo en el campo voy a compactar con maquinaria pesada, utilizo el modificado. Si yo en el campo voy a compactar con energía liviana, utilizo el estándar. Prácticamente en campo se hace todo con pesada. Porque si yo voy a hacer una vialidad, si yo voy a compactar un terreno por donde van a pasar unos carros, unas gandolas, una maquinaria pesada, yo no voy a compactar con esta ranita. Imagínense que ustedes van a hacer la autopista Valencia-Puerto Cabello y ustedes van a compactar con esta ranita. Esta rana no me va a permitir lograr la misma compactación, la misma unión de partículas que estas máquinas que están aquí. Entonces, si yo compacto con esto, era el ejemplo que daba, creo que era con ustedes, que hablábamos de las zanjas que hacen en las calles para reparar las tuberías. Cuando se abre una zanja para reparar una tubería, la zanja lo más seguro es que la compacten con una rama. Porque abren un hueco, qué sé yo, una franja de 1 metro, excavan, sacan la tubería, meten la nueva, echan el material que van a compactar y lo compactan con esto. Ok, con una rana. Y luego le echan arriba la carpeta asfáltica. ¿Qué sucede después que tú compactas con una rana? Que si después viene y pasa un carro, que pasa una gandola, este aparato, cuando yo apliqué la energía de compactación, él me dejó ciertos espacios vacíos, que cuando pasa el carro, la gandola, cualquier maquinaria, cualquier vehículo pesado, va a terminar de sacar ese aire. Por eso es que ven en la mayoría de las calles donde se repara una tubería, que después donde abrieron la zanja ya se hunde otra vez. Pero fue porque se compactó con esto. Porque para compactar con esto no tendríamos que abrir una zanja de 1 metro. Para compactar con esto tenemos que abrir mínimo 2 o 3. Y abrir 2 o 3 metros es perder dinero.
Entonces lo compactan con esto y al final el trabajo no sirve, lo tienen que volver a hacer. ¿Estamos claros? ¿Me están entendiendo? Esto cuando se compacta, digamos que la realidad se hace por capas. Cuando se compacta, que sí se hace por capas. Ajá. Sí, tú no puedes hacer una capa muy alta, muy profunda, porque se te va a compactar arriba y abajo, no. O sea, tú no deberías compactar capas de 1 metro, tú deberías compactar capas de 50, 60 centímetros. De modo que el alcance de la maquinaria va a abarque toda la profundidad de la capa compactada. Oh. Yo como que soy alérgica a ustedes porque yo no tenía todo. Entonces, fíjense algo. ¿De qué depende escoger esta maquinaria que están aquí? Ya dijimos que esto simula energía liviana y esto simula energía pesada. Pero si se fijan, aquí hay una lisa y aquí hay una con ganchos, que se llama pata de cabra. La lisa se utiliza para suelos granulares, suelos gruesos. No sé si han tenido la oportunidad de estar al lado de una de estas cuando está encendido. Eso vibra de una manera que hace que todo brinque, y en lo que todo brinca se reordena la partícula. Este que está aquí se fijan que tienen como los ganchos. Bueno, yo lo agrando para mí, pero ustedes como que queda igualito. Esto trabaja como por amasado. Imagínense que son los dedos cuando metes los dedos en la masa para hacer una arepa. Ok, esto lo que hace es amasar el suelo. Entonces no lo pueden meter, no lo pueden utilizar en un suelo granular, porque cuando estos ganchos toquen el suelo, lo que va a hacer es va a partir la partícula, y si parte la partícula, ya le estás cambiando la granulometría al suelo y ya no cumple con las especificaciones, porque cuando ustedes van a compactar algo, ese suelo debe tener unas características que le pide el proyectista. Mira, debe tener tanto porcentaje del pasa, qué sé yo, del pasa número 4 o tanto porcentaje del pasa número X. Entonces, si compactan el suelo grueso con esto, alteran el tamaño de la partícula y ya no cumple con la condición de la granulometría que les pidieron. Entonces, esta es para esta maquinaria, que esta vibrocompactadora, que es un rodillo liso, se utiliza para suelos gruesos, y esta, que es pata de cabra, se utiliza para suelos cohesivos. Es una pregunta típica del examen. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir eso, por favor? Yo sabía que cuando yo dijera una pregunta típica del examen me iban a pedir que lo repitiera. Fíjate algo, este rodillo es liso y este rodillo tiene ganchos. Entonces, si tú este rodillo con ganchos lo metes en un suelo grueso, ¿cuál es un suelo grueso? Los suelos que le ves el tamaño de las partículas. Este gancho va a partir esa partícula y le va a cambiar la granulometría. Y les decía que cuando ustedes van a compactar en campo, el proyectista que les hizo el proyecto, que le dice, usted va a hacer una terraza de tanta altura de profundidad, y el suelo tiene que tener cierta característica, y la característica sería su granulometría. Si ustedes con este gancho lo pasan por encima de ese suelo grueso, le cambian el tamaño de la partícula y ya le están cambiando la granulometría. Ok, entonces... Este se utiliza para suelos cohesivos y este se utiliza para suelos granulares. Ok, recuerden que los suelos cohesivos son los limos y las arcillas. Los suelos granulares son las gravas y las arenas. Cuando uno compacta en terreno, recuerden que tiene que ser suelo bien gradado, que tengan de todo un poquito, pero lo más que tienen es partículas grandes. Entonces casi siempre se compacta con esto. Pero pues, les repito, todo depende de lo que vayan a hacer. Esto se utiliza para cosas livianas, cuando vas a compactar en un borde de un terreno y al lado hay una pared. Si al lado hay una pared, tú no le puedes pasar esta máquina, porque esta máquina no la puedes pegar de la pared del terreno al lado. Entonces, esto es para casos muy particulares, para energía, para cargas livianas. Con el productor modificado se logran energía o se logran densidades secas más altas que con el productor estándar.
Con el productor modificado aplico más energía y por eso la densidad que consigo es más elevada que la que consigo con el productor estándar. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Ok. Déjame ver que esto no tiene nada complicado, es más de meterle a la lógica. Fíjense algo, el otro aspecto que afecta a la compactación es el tipo de suelo. Dice, suelo grueso se obtiene mayores densidades debido al aire, porque el aire se expulsa más fácilmente, y los suelos finos se obtienen menores densidades y contenido de humedad mayores, ya que las partículas están más unidas, los suelos son más impermeables. Entonces, fíjense algo, con los suelos gruesos, como no hay nada recuérdense que en los suelos gruesos no hay cohesión, y si no hay cohesión no hay nada que atraiga las partículas entre ellas. Entonces, cuando se aplica la compactación, el aire se sale más fácil, y como se sale más fácil, yo logro esa densidad seca más rápido. Si se sale el aire más fácil, entra la partícula más rápido, se reubica la partícula más rápido. Lo contrario ocurre con los suelos finos. O sea, los suelos finos, ellos como son cohesivos quiere decir que las partículas están unidas, ellos tienden a ser más impermeables. Y la única manera que yo logre la compactación, cuando yo le echo agua al suelo para hacer la compactación, yo necesito que el agua circule por el espacio vacío para que actúe como lubricante. Entonces, si los suelos finos tienden a ser menos permeables, tengo que aplicarle más agua para lograr llegar a esa densidad máxima. Entonces, estos dibujos que están aquí, simula una curva de un suelo grueso. Ellas son cerradas. Entre este extremo y este extremo hay poco espacio. Esta que está aquí, marrón alargada, esta es la curva típica de un suelo fino. Entre este extremo y este extremo hay mayor espacio. Un valor que podemos utilizar para estimar si es grueso o es fino es que veamos la diferencia entre este extremo y este extremo. Si es menor a 10, decimos que es un suelo grueso. Si entre este extremo y este extremo es mayor a 10, la distancia es mayor a 10, decimos que es un suelo fino. Ok, esa es otra pregunta típica del examen. ¿Cómo reconoces un suelo grueso? ¿Cómo reconoces un suelo fino? Los suelos gruesos son curvas cerradas. Hasta el final de la curva. Como eso es porcentaje, simplemente restan el final menos el inicio. Si me da menor a 10, decimos que es grueso, y si me da mayor a 10, decimos que es fino. Entonces, la curva típica del grueso, fíjense que es cerrada, pero la del suelo fino es alargada. Entonces, los suelos gruesos yo logro mayores densidades, con menores contenidos de humedad, porque el contenido de humedad, el agua entra en los espacios vacíos y actúa como lubricante. Y el suelo fino logro menores densidades y con mayor contenido de humedad que un grueso, porque necesito echarle más agua para lograr que ella pase a través de esos espacios vacíos y actúe como lubricante. ¿Estamos claros? Ok. Ajá. Entonces, ustedes en laboratorio, ya ustedes hicieron los 5 ensayos, ustedes midieron sus contenidos de humedad, ustedes ya pueden hacer su gráfica, ya la deben tener hecha. Aparte de construir la curva de compactación, ustedes también tienen que construir la curva de saturación, que es esta que está aquí. Esta curva azul sería esta misma verde del lado de la rama húmeda. ¿Cuál es la diferencia entre esta curva verde y esta curva azul? Que esta curva azul tiene todos los espacios vacíos llenos de agua. La curva verde tiene los espacios vacíos llenos tanto de agua como de aire, porque en la compactación nunca es tan eficiente como para que logremos sacarle todo el aire. Entonces siempre va a quedar algo de aire en el material como tal. Entonces esta curva simula la curva de la rama húmeda. Entonces se llama esta curva es la densidad seca en condición saturada, porque todos los espacios vacíos están llenos de agua. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo esté haciendo la práctica de compactación en la rama húmeda, todos los espacios vacíos me lleguen a quedar llenos de agua.
Entonces la idea es que esta curva verde esté lo más cerca posible de la curva azul. Mientras más cerca esté, es porque ese ensayo estuvo mejor realizado, porque logré sacarle la mayor cantidad de aire para que entrara la mayor cantidad de agua. Entonces, esta curva siempre tienen que ser paralelas. Mientras más cerca, mejor. Esta curva no puede cortar la verde. No puedo tener esa curva azul, no me puede cortar la verde. ¿Por qué no me puede cortar la verde? Tengo como dibujo un muñequito. Ajá, esta curva no puede tener este corte. ¿Por qué no? Si esta curva está totalmente saturada y esta no, cuando esta se corta cuando la negra se corta con la, bueno, exageré como dice esa negra, ¿no? Eso no le puede quedar así. Vamos a ver. Vamos a suponer que me quede algo así. Ok. Aquí, ¿qué estoy diciendo yo? Exactamente. Entonces, esto no puede ocurrir. Ese cruce no puede ocurrir. Porque no tiene lógica. Estoy diciendo, como tú dices, el azul tiene pura agua en su espacio vacío y la verde no. La verde tiene aire. Entonces, en este cruce yo estoy diciendo o que el azul tiene aire en su espacio vacío o que la verde está llena de agua. Y es falso. Entonces, la curva tiene que ser paralela. ¿Ok? Ustedes en su informe tienen que hacer esta curva. ¿Qué sucede? Para hacer esta curva, ustedes tienen que calcular este valor de gravedad específica de ese suelo, que ese ensayo no lo vamos a hacer. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes para construir esta curva van a tomar 2 puntos. 1 y 2. Porque recuerden que una curva para yo trazar una recta, yo lo que necesito son 2 puntos. Entonces, yo voy a agarrar un contenido de humedad después del óptimo. Porque fíjense que aquí tienen que meter contenido de humedad. Ustedes van a meter un contenido de humedad y van a asumir un valor de gravedad específica y calculan este punto y luego agarran otro contenido de humedad, se lo meten aquí con el mismo valor de gravedad específica o un valor que asuman. Ustedes ya saben qué tipo de suelo tienen, si es grueso o fino. Ahí en la guía les dice, dependiendo del tipo de suelo que es, qué rango de valores de gravedad específica tienen. Entonces, ustedes asumen el valor dependiendo del tipo de suelo que tengan. Cualquier valor esté en ese rango y determinan los 2 puntos. Entonces, cuando ustedes determinen los 2 puntos, la recta les queda paralela, chévere, lo dejan así. Ahora, si cuando determinen los 2 puntos, X le queda así cruzado, ya saben que asumieron un valor errado y bueno, asumen otro. Ok, de modo que la recta siempre les quede paralela a la rama húmeda. ¿Estamos claros lo que vamos a hacer? Ok. Ajá, entonces después que ustedes hicieron compactación, ya ustedes tienen los valores ideales en laboratorio. ¿Cuáles son esos valores ideales? Contenido de humedad óptimo, densidad seca máxima. Esos son los valores ideales con los que yo me voy a ir al campo y voy a compactar en el campo tratando de lograr esos valores. Entonces yo compacto y luego que compacto yo tengo que determinar la densidad seca en el campo para compararla con la del laboratorio y poder ver qué tan lejos o qué tan cerca estoy de ese valor. Ok, ustedes hicieron ensayo de densidad de campo, dice la metodología más utilizada para evaluar la calidad de la compactación de un suelo en obra es por medio de la toma de densidad de campo, la cual es comparada porcentualmente con la densidad seca máxima del suelo compactado en laboratorio, bajo condiciones ideales. O sea, en laboratorio tenemos condiciones ideales, en campo no son ideales. Ok, primero porque echa el agua con una manguera, después el día está muy soleado, está muy lluvioso, entonces yo le eché cierto contenido de humedad y empezó a llover, ahora tengo más de lo normal. Entonces son muchas condiciones que hay que controlar, que hay que tratar de controlar en campo, pero controlar entre comillas, porque si llueve tú no puedes controlar la lluvia, si hay sol tú no puedes controlar el sol. Entonces tienes que ver, está muy lluvioso el día, bueno, no le voy a echar menos agua por si llueve, entonces más el agua de la lluvia me permita que la compactación no se me dañe. Cosas así. Entonces ustedes midieron la densidad en el sitio con el ensayo del cono y la arena.
Ya sabemos que la arena lo que me sirve es para medir el volumen del hueco de una forma indirecta, porque no puedo medir diámetro por altura directamente en el hueco porque el hueco es irregular. Ok, esto ya ustedes se dieron cuenta que tardaron 2 horas entre calibrar la arena, calibrar el cono, ir para el campo, luego meten al horno la muestra para calcular el contenido de humedad. Pues fijaron que tardaron 1 día, 2 días. Este aparato, que es lo más común que se utiliza, es un densímetro nuclear, como lo vieron allá en el laboratorio. Ese aparato, esta barra que está aquí, se introduce en la capa compactada hasta tratar de llegar a la mitad. A este aparato se le introducen los valores de referencia que tengo de laboratorio, que es la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo, y el aparato hace lecturas que me permiten determinar o les permiten calcular ese contenido de humedad en el sitio y la densidad seca en el sitio. ¿Ok? Él mismo le hace el cálculo y le da el grado de compactación. ¿El grado de compactación qué es? Ya va, muchachos, denme un minuto, espérense un segundo. Ajá. Entonces, el grado de compactación, ¿cómo se calcula? Es la densidad seca en el campo dividida entre la densidad seca máxima del laboratorio por 100. Ok, la densidad seca máxima del laboratorio fue la que les dio en el Proctor, y la densidad seca máxima en el campo es el punto que midieron exactamente con el densímetro nuclear o con el ensayo del cono y la arena. Ok, entonces dice, los valores óptimos se pueden conseguir en campo con un mínimo de tolerancia. Se estima como mínimo un 95% del valor óptimo de densidad obtenida en el ensayo Proctor. O sea que los valores permitidos siempre son mayores al 95%. O sea que la densidad en el campo sea mínimo el 95% de la densidad seca en el laboratorio. Que dice que si tenemos la gráfica podemos trabajar el rango de contenido de humedad en campo cortando la curva. Si no contamos con la gráfica, trabajamos con un rango de humedades más o menos. Ok, fíjense algo. Yo cuando estoy en el campo, yo tengo que comparar las humedades para verificar por qué me quedó bien compactado o por qué me quedó mal compactado. ¿Cuándo digo yo que me quedó mal compactado? Si el grado de compactación, si este valor de C es menor al 95%. Si es menor al 95%, hay una falla. Entonces hay que ver cuál es la falla. Entonces, en ocasiones tenemos la curva de laboratorio que nos da la curva de compactación que nos da el laboratorio. Ok. A veces el laboratorio no nos da la curva. Entonces, si no nos da la curva, igualito tenemos que resolver de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, esta es la curva del laboratorio. Aquí arriba está la densidad seca máxima. Si yo le busco el 95% de la densidad seca máxima, que es este que está aquí, yo corto la curva y fíjense que corta, vamos a agarrar este color, corta aquí y corta aquí. Ok, entonces aquí se me genera un espacio. Este es el contenido de humedad mínimo que puede tener en el campo y este es el contenido de humedad máximo que puede tener en el campo para que la densidad me quede comprendida en este espacio, que este espacio es referido a mínimo 95% de la densidad seca del laboratorio. ¿Ok? ¿Me captan? Yo tengo un contenido de humedad óptimo, pero en el campo no me va a quedar el óptimo, porque en el campo son muchas las condiciones. Entonces yo tengo que manejar ese contenido de humedad en un rango que me permita estar siempre cerca del 95%. Entonces, ¿cuál es ese rango? Voy a borrar todo esto y otra vez. ¿Cuál es ese rango? Yo voy a buscar el 95%, que es este que está aquí, y fíjense que me cortó la curva aquí y aquí. Aquí abajo lo que se lee son contenidos de humedad y aquí abajo lo que se lee son contenidos de humedad. Todo lo que me quede aquí adentro está por encima del 95. Entonces, ¿en qué rango de humedades tengo que trabajar yo para lograr que esa densidad seca en el campo esté por encima de 95? Tengo que trabajar mínimo con este valor y máximo con este valor.
Vamos a suponer que el contenido de humedad es, no sé, 10. A lo mejor aquí me da 8 y 12. Ok, entonces si me da 8 y 12, yo sé que si en el campo yo tengo contenido de humedad entre 8 y 12, la compactación, yo debería lograr una compactación mayor al 95%. Si me dan valores menores a 8 y mayores a 12, recuerden que 8 y 12 es un ejemplo que estoy poniendo. Si me dan menor a 8, tengo muy poca agua, no voy a lograr la compactación ideal, y si tengo mayor a 12, tengo demasiada agua, tampoco voy a lograr la compactación ideal. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces fíjense algo. Ok, fíjense algo. Si yo tengo la curva, yo agarro el 95% y corto. Ajá, pero ¿y si yo no tengo la curva? Yo igualito necesito una referencia para poder determinar si está bien o mal. En el momento que yo no tenga la curva, ¿qué hacemos? Buscamos el óptimo, le restamos 2 y le sumamos 2. Quiere decir que si el óptimo era, voy a inventar, 12, si yo le sumo 2 son 14, y si yo le resto 2, son 10. Quiere decir que entre 10 y 14 sería el rango de humedades para yo lograr un contenido de humedad mayor a 95. ¿Ok? Más preciso es si tienen la curva. El laboratorio les debería dar la curva. Pero si no la tienen, no se van a parar por eso. Igualito trabajan con más o menos 2 y ahí vemos el rango de humedades. Ok, entonces fíjense algo. Ajá, quiere decir que yo... Profe. Ajá, te oigo. Disculpe, creo que me perdí. ¿En qué situaciones se pueden dar que no tengamos o que no dispongamos de la gráfica para poder sacar esos dos, o sea, ese rango óptimo? O sea, ¿en qué situación nos podemos encontrar que no dispongamos de la gráfica? Que cuando tú estés en obra le pides al laboratorio el ensayo y él simplemente te dice, mira, la densidad seca máxima es tanto y el contenido de humedad óptimo es tanto, pero no te da la curva. Ah, ok, listo. Entonces, si tú tienes la curva, tú aplicas y haces el corte. Pero si no tienes la curva, trabaja como más conservador y trabaja con más o menos 2. Ok, listo. Ok. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense algo, yo con la misma densidad, con la misma, a ver. Ay, no, este no me gusta, ya va. Yo puedo lograr la misma densidad. Fíjense que puedo lograr la densidad en esta misma con diferentes contenidos de humedad. Aquí tendré, qué sé yo, 6 y aquí tendré 10. Estoy inventando los números. Pero con 6 y con 10 logro lo mismo. Nada más que uno estoy del lado de la rama seca y en el otro lado estoy de la rama húmeda. ¿Ok? Entonces, si yo voy a compactar en una zona donde hay escasez de agua, yo trabajo con la rama seca o con la rama húmeda. Ya vimos que da lo mismo echarle 6 que echarle 10. Con la seca. Trabajo con la seca. Y en campo es mejor trabajar del lado de la rama seca, porque si está malo, es más fácil agregarle agua que secar el agua. Porque supónganse ustedes que le aplicaron 6. No es el óptimo, es más bajo que el óptimo. Y llega y llueve. Todavía tienen un rango para estar cerca del óptimo. Pero si ustedes le echan 10 y llueve, ya se alejaron de la curva. Entonces siempre es bueno trabajar del lado de la rama seca, que si no cumple la condición le voy agregando agua en vez de le voy restando agua. ¿Ok? ¿Me entendieron? Sí. Ok. Entonces, mire, vamos a hacer un ejemplo. Dice, en un terreno destinado a construir una urbanización de casas de una planta, se utiliza un material de relleno para aumentar la cota 30 centímetros, cuyos parámetros de compactación son los siguientes.
O sea, van a hacer una terraza y le van a subir 30 centímetros a esa terraza. Aquí yo voy a construir una casa, entonces yo tengo que hacer una terraza de 30 centímetros. Esta altura que yo voy a compactar aquí son 30 centímetros. Ajá, entonces, me dieron el productor estándar, el laboratorio me dio el productor estándar y el productor modificado. Aquí no lo dice, pero esto en esta condición se trabajó con el productor estándar. Decía, anótenlo en algún lado, que esa terraza se había compactado con equipo liviano. Ok, esta terraza se compactó con equipo liviano. Si a ustedes del laboratorio le envían el estándar y el modificado, que realmente eso no va a suceder porque el laboratorio te va a mandar lo que tú pagas, ok, no te van a asegurar si no pagaste, pero supónganse ustedes que el laboratorio fue muy generoso y le hizo el estándar y el modificado, y ustedes saben que aquí van a trabajar con una energía liviana, no se escribe con esto, pero bueno, ustedes lo anotan, agregan lápiz, no se escribe, entonces si ustedes van a trabajar en campo con una energía liviana, a ver si ajá, ¿qué datos van a tomar? ¿El estándar o el modificado? El estándar, ¿no? Exactamente. Ustedes van a comparar todo con el estándar, todo. Si comparan con el modificado, obviamente no les va a dar los valores, porque recuérdense que la maquinaria liviana no compacta igual que la pesada. Entonces, en este caso, van a trabajar con esta, con la liviana, con el estándar, perdón. Con esa es la que van a trabajar. Entonces, ¿qué me dice? Luego que compactaron, se practicaron las pruebas de densidad de campo, las cuales arrojaron como resultado lo siguiente. Tienen 6 mediciones. Esta es una vista de planta. Esto es una vista de planta, ¿ok? Donde dividieron el espacio en 6 partes. Y en cada una de las partes tomaron un punto. Pusieron el aparato en el medio y tomaron un punto. Cada uno de esos puntos es lo que veo reflejado aquí. La densidad seca en cada uno de los puntos y el contenido de humedad en el sitio de cada uno de los puntos. Fíjense, si vamos a trabajar con el estándar, ¿cuál es el contenido de humedad óptimo? 10.6. Esta tiene que ser la referencia que vamos a utilizar. No tenemos la gráfica. Si no tenemos la gráfica, vamos a trabajar, hacemos una gráfica a mano alzada, como quien dice, y vamos a trabajar con más o menos 2. Si trabajamos con más o menos 2, ¿cuál sería el rango de humedades que vamos a utilizar nosotros? Serían 8.6 y 12.6, ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces, fíjense, 8 y 12. Entonces, hay que determinar primero el grado de compactación. Aquí está el grado de compactación. ¿Cómo se determina? Con la fórmula que vimos acá. Densidad seca en el campo entre la densidad seca máxima del laboratorio. ¿Cuál es la máxima del laboratorio que vamos a utilizar? Esta, la del estándar, porque dijimos que íbamos a compactar con una maquinaria liviana. ¿Ok? Entonces, cuando realizamos los cálculos y determinamos el grado de compactación, fíjense que el 1 da 93. Dice, lo primero que le piden calcular es porcentaje de compactación. Y el proyectista lo que le exigió fue un 95% de compactación. Entonces, si se fijan, el 1 da 93. El 2 da 92. El 3 da 92. El 4 da 92. ¿Va cumpliendo o no va cumpliendo? No cumple, ¿verdad? Porque necesito mínimo 95. Y fíjense que 93, 92, 91, 92. El 5 y el 6 son los únicos que están cumpliendo. Estos dos son los únicos que están cumpliendo. Los demás, este no, este no, este no y este no. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Yo sí, profe. Ok. Entonces, si el proyectista exige un 95% de compactación, le dice acepta o rechaza la compactación realizada. Hay que decir si la aceptamos o no. Decidir si aceptarlo todo o rechazarlo todo, porque 2 están malos, es subjetivo, porque hay que estar en el campo y ver el área que se está afectando. Porque si son hectáreas, no tiene sentido que yo rechace todo cuando esos son kilómetros de espacio. Ok, hay que estar en el sitio para verificar en función al área si se va a rechazar o no. En este caso vamos a hacerlo puntual. Vamos a ver qué puntos están malos y qué puntos vamos a rechazar.
Pero en realidad eso no es así. No es que ahí este puntico está malo, lo rechazo, este puntico está bueno, lo acepto. Habría que ver, teóricamente, en función a esto, son 6 puntos y están 4 malos, yo lo debería rechazar. Pero así como esto se dividió en 6 puntos, lo pudimos haber dividido en 8 o lo pudimos haber dividido en 10. Porque eso depende en campo cómo se haga ¿cómo se llama? El análisis. Le repito, se va a dar el curso de medición de densidad en campo con el densímetro nuclear y van a explicar todas estas cosas. El curso quedó para mayo. El que esté interesado nos avisa. Le dice a Carlos y Carlos no. No es gratis, por supuesto, pero bueno. Entonces, aquí vamos a hacerlo puntual. Vamos a ver, el 1, el 2, el 3 y el 4 están malos, los voy a rechazar. ¿Por qué los voy a rechazar? Porque no cumplen con ¿cómo se llama esto? Con el grado de compactación. Ahora, ¿por qué no cumple? Vamos a ver por qué no cumple. 93, 92, 91. Ajá, vamos a ver por qué no cumple. El 1 no cumple. ¿Cuánto es el contenido de humedad? 993. ¿Cómo bajo esto? Ajá, ¿cuánto es el contenido de humedad? 993. Como yo no tengo la curva, yo hago la curva a mano alzada. Ok, ubico mi contenido de humedad, que ya sabemos que es 10.6. ¿De dónde salió ese 10.6? De aquí. ¿Por qué tomé este? Porque tomé el productor estándar, porque es una maquinaria liviana. Entonces, el contenido óptimo es 10.6. Como no tengo la curva, voy a trabajar con -2 y +2. Quiere decir que el rango va a ser, el rango de humedades con el que yo voy a trabajar va a ser entre 8.6 y 12.6. Todo lo que esté entre ese rango me va a permitir alcanzar un buen porcentaje de compactación, 95 o más. Lo que esté por fuera del rango no me lo va a permitir alcanzar. Entonces, el primer punto dice 993. 993 estoy por aquí, ¿verdad? Si está dentro del rango. Quiere decir que esta terraza, la compactación no falló o la medición no falló por agua, porque tiene el agua en el rango. Ella falló o ella falla o por agua o por energía de compactación. En este caso falló por energía de compactación. Entonces, debieron haber compactado más esa terraza. Cuando se está en campo, siempre se hace como un terraplén de prueba. ¿Qué quiere decir un terraplén de prueba? Que ellos agarran una franja, definen un espacio, un área, y ellos le aplican agua a esa área y le pasan la máquina X cantidad de veces. Ok, y van probando, van contando el número de pasadas, y luego hacen la prueba del densímetro a ver qué les da, y van chequeando hasta que alcancen ese máximo de ese grado de compactación exigido, que es mínimo el 95. Entonces, en ese pedazo hacen la prueba. O sea, cuando ellos dicen, mira, yo pasé la máquina 50 veces y alcancé el 96%. Entonces ya ellos saben que en el resto lo que van a pasar más de, ¿cuántas veces dije? 55 veces. Ellos tienen que pasar la máquina más de 55 para garantizar ese porcentaje de grado de compactación. Entonces, en este caso no falló por agua, falló fue por compactación. Entonces, usted va a decir, mira, no te acepto este punto, falló. ¿Por qué falló? No es por el agua, es por la compactación. Entonces, ustedes tienen que recomendar qué hacer, porque ustedes no pueden llegar a la hora y decir, esto está malo, me voy. No, esto está malo, pero falló por tal cosa y tienen que hacer tal cosa, o les sugerimos que hagan tal cosa. ¿Qué se sugiere en este caso? Echarle más agua, no, porque está dentro del rango. En este caso se sugiere pasar más veces la máquina, o sea, compactar más. Vamos a ver aquí al lado, este da 92 y el número es 988. 988 está dentro del rango. O sea que el no dio no fue por agua, el no dio fue por energía de compactación, le faltó energía de compactación. ¿Qué pasó en el punto 3? Tiene 1176. Está dentro del rango, pero del lado de la rama húmeda. O sea que él no falló por agua, él falló por energía de compactación. Aquí en el 4, ¿dónde estoy? En el 4, tiene 92, tiene 977.
también falló por energía de compactación, porque la humedad está dentro del rango, está entre estos dos números. ¿Lo ven? Este tiene 10.8, fíjense que la óptima es 10.6 y esto tiene 10.8. Quiere decir que está muy cerca de la densidad de seca máxima. Y fíjense que les dio 99. ¿Ok? O sea que estos dos números tienen lógica. Y este le dio 10.9, está muy cerquita y tiene 99,58. ¿Ok? Entonces fíjense que tiene lógica que tenga 10 y tenga 99. Vamos a suponer que aquí tenga 99, pero que este contenido de humedad hubiese sido 8.6. 8.6. ¿Tiene lógica que el contenido de humedad sea 8.6? Mira dónde está 8.6. Y la densidad seca máxima sea 99. ¿Le ven lógica? No, yo creo que ahí es que compactaron demasiado, ¿no? O midieron mal. Tomaron mal la medida. Hicieron mal la medición. Fíjense, hay ocasiones donde aquí te puede dar 110%. ¿Tiene lógica que en el campo me dé un porcentaje mayor que el que yo logré en el laboratorio? No. No. ¿Qué puede pasar si a mí me da más de 100? Lo que puede suceder es que yo mandé a hacer un ensayo en laboratorio que sea estándar y en campo compacté con un modificado, con una pesada. Entonces, obviamente va a estar más compactado que lo que realmente se midió en laboratorio, pero es porque estoy comparando cosas diferentes. Ya eso es un error. Si pides estándar, compactas con liviano, y si pides modificado, compactas con pesado. Porque si no, si pides liviano y si pides estándar y compactas con pesado, nada, los porcentajes de compactación van a superar siempre el 100%. ¿Me siguen? Sí, profe. Ve que hay que meterles a la lógica. Lo difícil es estar en el campo y decidir en un espacio tan grande dónde tomar los puntos. Eso es lo más difícil. Ajá, fíjense algo. Vamos a ver, aquí me pusieron un ejemplo. Ajá, vamos a suponer que el contenido de humedad me dio 7. Y el mínimo es 8.6, ¿verdad? Si me dio 7, estoy por acá, por este lado de la gráfica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo esté por debajo del mínimo permitido? Exactamente. Que no está contento con el 95%. A esto le falta agua. Entonces, si le falta agua, yo no voy a lograr la compactación que yo requiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer si le falta agua? La lógica me dice que le eche agua, ¿verdad? Pero ¿cómo le vamos a echar el agua? Fíjense algo, cuando yo compacto, por muy chimba que me haya quedado la compactación, ya yo acerqué las partículas, ya yo reduje los vacíos. Y cuando uno reduce los vacíos, dice que hace el suelo, lo tiende a hacer más impermeable. Quiere decir que si yo la capa como la tengo, que no me dio, agarro con una manguera y le echo agua aquí, es mentira que ella va a percolar porque ya ella tiene, en cierto punto ya está compactada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si quiero echarle más agua para volver a compactar? Tengo que buscar una máquina. ¿Han visto una máquina que es como una ¿cómo se llama? Una bandeja. Una bandeja no, como una tolva con ganchos que ella lo mete en el suelo y ella te va raspando todo, te lo va levantando, lo va escarificando, lo va moviendo. Entonces el suelo hay que moverlo, hay que levantarlo, en Cristiano hay como que desarmar esa terraza, hay que volverla a hacer. Entonces con la máquina se escarifica, se mueve todo el suelo que ya yo había compactado, le agrego más agua y vuelvo a pasar la máquina. Si la máquina había que pasarla, no sé, según el terraplén de prueba eran 20 veces, usted la vuelve a pasar 20 veces. Muchas veces... Ajá, háblame. O sea, hay que excavar otra vez y echarle agua a eso. Escarificar. Tú tienes que escarificar, tienes que mover todo ese suelo. Ok. Tienes que escarificarlo. Ok. Ajá, vamos a suponer que ahora el contenido de humedad te dio por acá 13.
si no me da el porcentaje de compactación y estoy por acá, por encima del rango del límite, ¿qué me quiere decir eso? Que él falló, ¿por qué? Porque tenía mucha agua o poca agua. Mucha agua. Mucha agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dejar Se que tiene, seque. se tiene que dejar que, ajá, pegarle un El secador. despecho. Ajá, que si es un día lluvioso, eso no se va a secar nunca, ¿verdad? Eso, dependiendo de la diferencia que tenga, eso va a ser muy difícil que se seque. Entonces, muchas veces se escarifica para que seque por arriba, por abajo, por el medio, por todo, porque si no lo escarifican va que se va a secar la superficie, pero adentro va a seguir húmedo. Ok, entonces tienen que escarificar para que se seque un poco y luego volver a compactar. Es un proceso Profe, esa tedioso. palabra es escarificar. Escarificar. Así que no sé escribir aquí, porque si no se lo escribo. Porque es que esto ya está en, no, esto no está en PDF. Vamos a ver. ¿Qué pasa, muchachos? Que yo con la tecnología me quedé en el año de María Castaña. Cuadro de texto. Profe, ahí está, la penúltima línea dice la palabra escarificar. Así es que entonces escarifican y dependiendo vuelven a colocar agua o secan. Y secan es con el sol, no les queda otra opción. Por eso es que cuando el tiempo es lluvioso, ¿cómo seca? Si un día es húmedo, ¿cómo lo secan? Por eso siempre es mejor trabajar del lado de la rama seca, porque el lado de la rama seca, vamos a suponer que el óptimo es, esto lo tengo todo rayado, vamos a suponer que el óptimo es este 10. Si trabajan, si ustedes le aplican 8.6 y llueve, no importa porque te vas acercando el 10, pero si tú le aplicas 11 y llueve, te aleja del 10. Entonces es más complicado porque hay muchas condiciones que no controlamos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Esto no es difícil analizarlo, de verdad difícil es estar en el sitio y ver una sabana inmensa y decir, ¿cómo divido esto? A veces lo tienes que dividir en imaginario. ¿Dónde tomo los puntos? En forma aleatoria. Le tengo rabia al constructor, le voy a medir aquí que yo sé que está malo para que le rape y no le paguen. No, el constructor es mi amigo, le mido aquí porque sé que está bueno para que le paguen. No, uno tiene que ser imparcial, donde toque y obviamente siempre tratando de dar la mejor recomendación, porque la idea no es ni que la paren, porque todo en obra es plata, todo en obra es plata. Si llueve, perdiste un día, es plata. Si no llegó el cisterna, perdiste, también es plata. Entonces hay que tratar de como que tratar de manejar todas las condiciones que pueden existir. ¿Estamos claros? Profe, la cantidad de puntos de estudio es o sea, a lo que la persona escoja o hay un mínimo. Es que depende del espacio, depende de muchas cosas. O sea, mínimo, o sea, uno solo no hace nada. Tienes que ver el espacio y en función al espacio ver la distancia
los porcentajes que queden retenidos en ciertos tamices. Ese tipo de preguntas es que le voy a hacer. No está complicado, así que aprovechen de sacar buena nota. Profe, ¿la escogencia de qué? De las variantes. ¿Te acuerdas que en compactación tienen unas variantes? A, B, C y D. ¿De qué depende la escogencia de la variante? La variante depende de la granulometría del suelo. Ya va, profe. Buenas noches. La tarea que hay que llevar es... De gravedad específica. De gravedad específica. Ajá. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. A la hora de usar la paticadora, usted está comentando que se utiliza en suelo fino. Teóricamente el suelo fino. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo en campo la utilicé bastante, era a la hora de... para regar, o sea, cuando uno compacta con granzón, usted sabe que vienen piedra muerta, pero de varios tamaños. Entonces utilizaba usaba la patecadora era para partirla y terminar de regarla para que llegara más o menos a un tamaño en el cual pudiera caber en una capa de 20 más o menos de espesor. Claro, pero la usaron para partirla. Pero si tú no quieres que te la parta, ajá, tú tienes que utilizar la otra, la del rodillo. Pero ahí tú estás diciendo que querías partirla. Lo que pasa es que cuando tú vas a hacer una compactación, tú necesitas un suelo con una característica X, pasante por los tamices tales. Sí. En ese caso que tú me estás diciendo, eran piedras muy grandes y tú querías partirlas. Sí, lo que pasa es que en la mina de Granzón es difícil porque son vetas del cerro y lo que tumba el jumbo es lo que vas a poner ahí. Carga. Exactamente. Sí. Por eso que dicen que en el campo las condiciones no son controladas, porque parte de lo que tú dices, eso sale de un cerro. Puede ser que venga cierto tipo de material y de repente se acaba y viene otro. Sí, las venas varían mucho. Exactamente. En ese caso, si usábamos patecabra era para llevarla más o menos, sí, más o menos como machacarla, pues llevarla a un tamaño en el cual ella pudiera entrar en una capa de espesor de 20 pulgadas, de 20 centímetros. Ah, bueno, imagínate, 20 centímetros, a veces viene una piedra más grande que 20 centímetros. Sí, entonces, sí, venían. Obviamente, en ese caso, me imagino que ellos ya habrán hecho su análisis y cuando la parten, los tamaños que quedan son mayores a un mínimo requerido por ellos y les funciona. Pero fíjate, tú mismo lo dijiste, porque quieren partirlas. Porque es que esa máquina te las parte. Entonces, si ya tú tienes el suelo con las partículas, vamos a llamarlo así, con el tamaño ideal que tú querías, y le pasas a esa máquina, la vas a terminar de destruir. Le vas a variar la granulometría. En tu caso particular, la querías hacer más chiquita. Por eso utilizaron esa. Porque la otra lo que hace es vibrar y lo que hace la partícula es subir y bajar, como moverse, pero no se parte. Sí, o sea, con la vibrocompactadora no pasa. No se parte, exactamente. Bueno, ya tú te estás dando cuenta, tú estás en campo y una cosa es la teoría y otra cosa es el campo, porque en el campo hay muchas condiciones que tú no controlas. Sí, varía mucho y lo que usted dice de la humedad en verdad es un problemita. Es un problema grave, porque entonces mira, está el día húmedo, ahora tengo más humedad de la que necesito, no voy a lograr la compactación. O simplemente hay escasez de agua. Entonces, si hay escasez de agua, tú tienes que agarrar ese camión y rendirlo al máximo. Entonces, para rendirlo al máximo, la única manera es que tú agarres y te vayas justo por la rama seca. De modo que esa agua te rinda para compactar más espacio. Sí, y ahorita, o por ejemplo, en esta temporada es verano. Entonces, seca. Ajá. ¿Y qué hacen? ¿Hacen un terraplén de prueba? Sí teníamos uno de prueba, más o menos sacamos las veces que pasa en la máquina. Sí, porque estamos compactando con una vibro grande y de ahí empezamos ya con ese promedio empezamos a hacer las capas de más arriba, pues. Okay. Muchas veces agarran hasta una cabilla.
Cuando ya saben que la capa está bien compactada, agarran una cabilla y la entierran y cuentan el número de veces para enterrar que le dan golpe en la cabilla con un martillo para entrar 10, qué sé yo, 20 centímetros, 10 centímetros. Entonces ya por ahí tú tienes tu medida. Ya tú sabes que cuando está bien, la cabilla tienes que darle 50, 20 golpes. Entonces tú vas probando, porque si vas a llamar a la gente que te hace el ensayo a cada rato, bueno, te arruinas pagando todo en ensayo. Sí. Hay que ingeniarse. Pero chévere que estás en campo. O sea, que de todo tú ves que estás entendiendo mejor. Porque ya has vivido cosas, ya viste que llega el señor con una manguera en el sistema. Chacha, ¿y cómo sabes qué cantidad de agua le vas a echar? Cuenta el tiempo y le estás echando, no es así. Ustedes agarraron un envase, lo pesaron, le echaron unos gramos. Allá no, allá viene con la manguera y échale. Sí, no, en realidad ni sin manguera, profe. El cisterna entra con una boca de pato atrás y riega todo. Ah, bueno. O sea, tiene una regadera. Pues, una regadera, exacto. Es más fácil así. Pero eso, bueno, a mí me encanta esa parte del campo. De verdad que me hizo bien chévere. Sí, entretenida, pero a veces uno se consigue con problemitas. Que estresa porque no lo sabe resolver. Pero bueno. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, sí, una pregunta. Los asentamientos en los terrenos, aparte de poder, o sea, de ser, o sea, aparte de ¿cómo se llama? Los asentamientos en los terrenos, en las estructuras civiles, aparte de constituir un riesgo de volcamiento o colapso, ¿qué otro tipo de problemática puede traer en una estructura, profe? O sea, un asentamiento. Miren, una estructura te puede afectar que si el asentamiento no es igual en todas las, vamos a suponer que estamos en unas zapatas, en una casa, en una zapata. Si se siente más una zapata que otra, se puede fracturar la columna, te puede fracturar las tuberías, porque sabes que en los estacionamientos, sabes que a veces, bueno, en este caso de estacionamiento de edificios, en los estacionamientos de los edificios, tú ves tuberías colgantes de aguas negras. Si hay un asentamiento y la estructura se mueve, la tubería se parte. Si, qué sé yo, estás en una fábrica y tienes esas maquinarias que están como calibradas milimétricamente, si tú tienes un asentamiento, esa calibración se pierde. Un asentamiento es lo peor, porque te afecta la estructura y te afecta el funcionamiento como tal. Por eso es que hay que tratar de controlar los asentamientos. Entonces, ustedes aquí estudian cómo se calcula el asentamiento. Cuando van a fundaciones y muros, ya con esos asentamientos, ustedes allá determinan su, bueno, no, allá calculan las zapatas, pero en la estructura, que no sé en qué materia ven eso, en estructuras 1, qué sé yo, ahí trabajan bajo una condición controlada del asentamiento. Sí, porque eso es es indeseable, vamos a llamarlo así, porque así no pase nada, queda la estructura sentida. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Yuhu? ¿Tienen dudas? Yo por mi parte no, profe. Ok. Igual como les digo lo de teoría, ustedes se ponen a estudiar. Cualquier duda, preguntan al grupo, por el grupo, que con mucho gusto le respondemos. Pero no esperen para estudiar jueves en la tarde. Ok, gracias, profe. Ok, el examen no es difícil, las preguntas son lo que le acabo de decir. Eso es lo que sale. Si ustedes tienen claro que es un suelo grueso, que es un suelo fino y cómo se comporta, saben qué tipo de maquinaria pueden utilizar. Pueden ver cómo se controla la humedad en función a la gráfica. Ok. Profe, entonces el parcial sería el viernes. El viernes, ajá. A las 10:30. Sí, a las 10:30 porque creo que hay unos que tienen clase antes. Okay. Ya ¿Tendríamos alguna actividad, profe? ¿De laboratorio? No. Ajá. No. ¿Teoría? No. Teoría sí tenemos, pero laboratorio no tenemos el jueves. Ok, perfecto. No van a presentar el viernes. Ajá, esta presentación ya la tienen ahí ya se las pasé al grupo. Gracias, profe. Ok, bueno muchachos, que pasen buenas noches. Hasta luego. Ya sé que no salieron a rumbear.